noches. Gracias a Audiápolis y a Reader por esta invitación para nuevamente compartir con ustedes el tema de tráfico ilícito de drogas. Este tema se va a abordar desde el punto de vista dogmático y también desde el punto de vista procesal, en relación a la incidencia que tiene este delito en el proceso penal y, cómo no, también en el proceso de extinción de dominio debido a que esta, este seminario que han tenido de diversos cursos también comprende, por lo que he escuchado, de extinción de dominio, así que también lo vamos a tratar. Eh, Bien, entonces empezamos ya mismo con el delito de tráfico ilícito de drogas. En primer lugar, hay que precisar de que se trata de un delito que está ubicado dentro de los delitos contra la salud pública. Quiere decir de que desde ya tenemos que precisar de que lo que se protege es la salud de los ciudadanos de la población, que éste se va a ver afectado cuando el sujeto agente del delito realiza actos de promoción, comercialización o distribución de la droga a terceras personas. Es decir, cuando se promueve el consumo de drogas. Ese es el elemento nuclear para que los diversos comportamientos que son materia de represión a partir del artículo 296 y siguientes del Código Penal, todos deben entenderse o dirigirse a la afectación del bien jurídico salud pública. Esto que parece tan obvio eh, eh, resulta un elemento central, sobre todo cuando tratemos el delito de microcomercialización de drogas, que está tipificado en el artículo 298 del Código Penal y de manera residual el artículo 296. Pues la única diferencia entre uno y otro es la cantidad de droga que será el objeto del delito. En razón de que el artículo 298 ha tasado los límites de la cantidad de droga, según la clase, para que ésta pueda ser considerado como una microcomercialización y con un disvalor de menor gravedad al tipo base del artículo 296 del Código Penal. Pero básicamente tiene eh, la misma ratio, que es la posesión de droga para fines de distribución, comercialización o promoción del consumo de la misma por terceras personas. Ahora, esta idea también es la que va a permitir discernir claramente en la posesión no punible, que es la que está prevista en el artículo 299 del Código Penal, bajo el título de posesión no punible. Eh, y voy a partir de lo menos a lo más, es decir, voy a partir del análisis del artículo 299 para luego desarrollar los demás tipos delictivos, como es la microcomercialización y el tipo eh, básico de tráfico ilícito de drogas que está en el artículo 296. Entonces vamos a partir de lo menos a lo más, de lo menos a lo más. Y vamos a partir con un caso pues, real, ¿no? Entonces voy a aprovechar para poner unas diapositivas. Listo. Allí tenemos, por ejemplo, un requerimiento de acusación por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Por cierto, este es un caso real.
que tuve que conocerlo como juez de investigación preparatoria. De ahí que pueden ustedes observar que se trata de un requerimiento de acusación. Entonces, el hecho concreto es que al acusado se le encuentra en posesión, en este caso era de marihuana. Tenía un peso bruto la marihuana de 28,09 gramos. El peso bruto equivale a la prueba de orientación, descarte y pesaje de droga que se realiza en el mismo campo. Pero para efectos de eh, establecer eh, la prueba que es relevante para demostrar un hecho sustancial del tipo penal, es la prueba química de la droga. Eso es lo relevante, porque la prueba química de la droga nos va a dar el resultado del peso neto de la droga. Entonces, nuevamente, eh, señalo la primera idea importante. Para efectos de determinar la responsabilidad penal del sujeto agente del delito, se requiere la pericia química de la droga, porque esta nos va a dar un dato objetivo y científico, que es la clase de droga y el peso neto de la droga. Eso es lo relevante. Y fíjense, en este caso, el peso bruto era de 28,09 gramos. Sin embargo, el peso neto de la droga, pues quitándole todos los elementos que sirven pues eh, la bolsa, el papel periódico, los famosos quetes, es decir, elementos ajenos a la droga per se, hacen de que haya un cambio significativo del pesaje, puesto que de 28,09 gramos termina en 9 gramos según la pericia química de la droga. Bien, entonces, dado que se trata de 9 gramos de marihuana, automáticamente el supuesto de hecho encaja en el delito de microcomercialización, previsto en el artículo 298. ¿Por qué microcomercialización? Porque allí se ha señalado que será reprimido pues, con una pena menor en relación al tipo básico, sería una pena no menor de 3 ni mayor de 7 años, cuando la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase los 50 gramos de pasta básica de cocaína, 25 gramos de clorhidrato, 5 gramos de látex o eh, 100 gramos de marihuana, entre otras drogas, por cierto. Entonces, los hechos así narrados en el requerimiento acusatorio encajan en el tipo delictivo del artículo 298 del Código Penal. Nótese entonces que el artículo 298 tiene diversos verbos típicos. Eh, la cantidad de droga que es comercializada o poseída, dice. Entonces, una lectura meramente literal en base a la conducta típica del artículo 98 del Código Penal haría suponer que la mera posesión de la droga por sí misma ya configura el tipo delictivo del artículo 298 del Código Penal. Esa es en una interpretación literal. Eh, esa interpretación literal calzaría entonces en el caso eh, que es materia de acusación, porque al acusado se le encuentra en su automóvil, al hacer el registro personal, se le encuentra en su bolsillo de su pantalón 16 envoltorios,
tipo Paco conteniendo marihuana. Y ese es el hecho. Es decir, se le interviene cuando se encontraba conduciendo un vehículo, su vehículo, se le hace registro personal y se le encuentra marihuana en escasa cantidad, porque ya sabemos que esa droga, en su peso neto, era de 9 gramos. Bien, entonces, fíjense que el tipo delictivo del 98 encajaría en los hechos así narrados por el fiscal. Ahora bien, hay que entender de que los hechos descritos en la acusación, tanto sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, los hechos así narrados en el requerimiento acusatorio escrito, son los que van a definir el objeto del juicio oral. Eh, esos y no otros hechos. De tal manera que es muy importante para ello dominar la teoría del caso. Pues la teoría del caso nos brinda herramientas eh, bastante prácticas para poder construir una teoría del caso y poder analizarlo. Desde la perspectiva de la defensa, por ejemplo, verificar si esa teoría tiene omisiones y tiene defectos, porque eso daría lugar a presentar una solicitud de sobreseimiento, sobre todo en base al artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal, por insuficiencia de hechos o de elementos de convicción. Pues bien, entonces, para presentar un requerimiento acusatorio, se entiende que el fiscal ha llegado a un grado de sospecha suficiente del delito. Esto es, el fiscal ha concluido la investigación preparatoria y ha logrado obtener todos los elementos de convicción de cara a satisfacer todos los elementos del tipo penal materia de acusación. Entonces, hasta allí pareciera que el fiscal tiene construido un caso sólido. Más aún si la pericia química toxicológica practicado al acusado tuvo un resultado negativo. Es decir, eso demuestra que el acusado no tenía en su organismo pues ningún indicio de haber consumido drogas. De ahí que, entonces, para la fiscalía quedaría descartado que se trate de un consumidor. Puesto que no hay ningún hecho que denote que él es un consumidor de drogas, máxime si tenemos esa pericia química toxicológica. Muy bien, ese es el hecho, así de simple, y seguramente este tipo de delitos, el de microcomercialización de droga, es el más frecuente en el subtipo de tráfico ilícito de drogas. De hecho, que es los casos que incluso son abordados en las unidades de flagrancia delictiva. Pues este es el de día a día, digamos, la, la comercialización de droga al menudeo. Los casos de tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica, dado que representan una cantidad considerable o importante de droga poseída para su posterior tráfico, generalmente son tramitados como procesos eh, comunes, es decir, a través de una formalización de investigación preparatoria y en algunos casos se considera procesos complejos. Pues bien, entonces ese es el caso así de simple y así de cotidiano. Si esto es así, entonces, para poder determinar si el caso, ese caso así planteado,
debe pasar a la etapa de juicio, se requiere, como bien se sabe, sustancial en la etapa intermedia, en la audiencia preliminar. Es que la audiencia preliminar no debe ser una audiencia para el juicio, es decir, una mera formalidad en que el juez lo único que hace es admitir todos los medios de prueba y sin mayor rigurosidad pasar el caso a la etapa de juicio. Esa no debería ser la lógica de un juez de investigación preparatorio, sino que debería ser un control eh, positivo en cuanto a las formalidades que debe tener el requerimiento acusatorio, que están previstas en el artículo 349.1 del Código Procesal Penal, y es positivo porque ahí lo que el juez pretende es sanear el proceso, es decir, verificar que no le falta algún requisito a la acusación, y si le falta, pues que se pueda ser subsanado rápidamente este requerimiento acusatorio. Entonces se entiende que es un control formal positivo porque lo que se pretende es que continúe el proceso hacia la etapa principal que es el juicio oral. Control positivo tiene que ver entonces con las formalidades y las formalidades pueden ser subsanables. Pero creo que lo más importante es el control después de el control de admisibilidad de los medios de prueba que se van a actuar en juicio. Ahora bien, en este caso pues resulta fácil cuáles van a ser esos medios de prueba. Y no son otra cosa que los elementos de convicción eh, formateados como medios de prueba para su actuación en juicio. Sí, eh, quien intervino fue la Policía Nacional del Perú. En una situación de flagrancia delictiva, habrá que pues, ofrecer como testigos a los policías que realizaron la intervención, pues, para que puedan ser examinados en el juicio oral. Y puede haber una concordancia, o de ser el caso, verificarse una discordancia con las actas policiales elaboradas por aquellos en cuanto a la forma y circunstancias de la intervención policial. Pues bien, entonces en este caso, pues un caso sencillo, ¿verdad? Se va a atender las actas de intervención policial, las actas de comiso de la droga, eh, el acta, la prueba de pericia química, psicológica, y ya, listo, ya se tiene el caso construido. Entonces, el juez, al hacer el control sustancial, y me refiero específicamente a la causal de insuficiencia fáctico-aprobatoria que está prevista en el artículo 344, numeral 2, inciso D, es allí donde creo que hay una falencia por parte de los jueces de investigación preparatoria. Y lo digo con conocimiento de causa porque durante muchos años yo me he desempeñado en ese cargo. Actualmente soy juez penal superior. Entonces, creo que allí es vamos a ponerlo así, el defecto que se les puede atribuir a los jueces de no ser rigurosos en dar luz verde para que el caso pase a juicio, en tanto y en cuanto esa acusación sea una promesa de condena. O sea, el juez debe hacer una prognosis positiva de que si el caso pasase a juicio, seguramente se obtendría una condena con esos medios de prueba que él ha admitido. Obviamente, en la audiencia de control de acusación, pues no se va a actuar ninguna prueba, pero al momento de admitir la prueba, ya el juez sabe cuál es el elemento de prueba. Es decir, el juez sabe qué dato o información se va a obtener del medio de prueba que ha sido admitido y que va a ser dirigido a sustentar la tesis incriminatoria del fiscal. Entonces, hasta allí, bueno, el caso pareciera que está ganado, ¿verdad? Porque
El 298 del Código Penal, delito de microcomercialización, inciso uno, simplemente dice el que posee droga. Y en una cantidad se entiende que no sobrepase los 100 gramos de marihuana y que además, si lo concordamos con el artículo 299 del Código Penal, eh, el 299 señala que la posesión de droga para el propio inmediato consumo no debe ser superior a los 8 gramos. Pero acá se pasó 1 gramo, o sea, acá tenemos 9 gramos. Por tanto, para la Fiscalía resulta claro de que tiene un caso de una posesión de droga de 9 gramos y no está demostrado que el acusado es un consumidor de droga. Y aún cuando se hubiera demostrado que es un consumidor, igual se pasó el límite de 8 a 9 gramos. Listo. Entonces, pareciera que la condena en un juicio oral sería inminente, cierto e inminente. Entonces, decía que la teoría del caso, pues, es muy importante, que se pueda dominar para poder analizar, sobre todo en la etapa intermedia, si el caso debe pasar o no a juicio. Y ahí tenemos, por ejemplo, el siguiente cuadro. Ahí tenemos cómo se puede materializar de manera didáctica la teoría del caso, haciendo una separación clara entre los elementos del tipo penal, las proposiciones fácticas de la acusación y los medios de prueba que han sido admitidos en la etapa intermedia y que van a ser actuados en juicio. Esa es la teoría del caso. Y yo le llamo el juego de rompecabezas, le denomino, porque la idea es que el rompecabezas en el imaginario sea una teoría del caso. Y si tiene todas sus piezas ordenadas y que encajan perfectamente, ello significa que esa teoría tiene una teoría jurídica, proposiciones fácticas y pruebas. O sea, encajan perfectamente las tres y se tiene la imagen deseada, la imagen total. Esa es una buena teoría del caso. Es decir, que tiene una sospecha suficiente del delito. Pero analicémoslo en el caso real que estamos viendo de microcomercialización de droga. Entonces, dividimos en tres partes la teoría del caso, empezando por los elementos típicos específicos de la norma penal en materia de acusación. Quiere decir que el artículo 298, inciso uno, tiene una serie de verbos típicos, pero no todos esos han sido invocados según los hechos de la acusación, solamente uno nada más, que es la posesión. Pues es muy importante hacer un análisis minucioso que sustentan la acusación, puestos esos hechos relevantes típicamente. Entonces dividimos los elementos típicos del delito de microcomercialización, pero aplicables al caso en concreto. Ahí también hay un error frecuente de la Fiscalía, de que lo que hace usualmente es en la acusación eh, eh, reproducir todo el artículo 298, sí, todo, absolutamente. Ese sería, ese sería el tipo penal genérico, pero lo que tiene relevancia para una acusación es el tipo penal específico, es decir, de todos esos verbos, cuál es el que encaja en los hechos, que son, ha sido la posesión de droga, y nada más. Bien, luego tenemos que debe haber un tope de la cantidad de droga para la microcomercialización. Ese tope no debe ser mayor a 100 gramos, y en este caso ha sido de marihuana. Bien, y el tercer elemento del tipo penal
es el acto de tráfico. Ahora, en este punto, ustedes me eh, pueden hacerme la aclaración y decirme que en el 298 que no aparece el tráfico, simplemente aparece la posesión, la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída. Quiere decir que para la norma penal, la mera posesión ya es constitutiva del delito. Pero yo les dije de que esa es una interpretación literal y nunca debemos quedarnos solo en esa interpretación. Tenemos que hacer una interpretación sistemática por ubicación de la norma. Esta norma, el 298, es derivada del 296 y el 296 en su tipo base sí, eh, sí señala con mayor claridad que en su segundo párrafo, el que posea drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotróficas para su tráfico ilícito, dice el 296, segundo párrafo. Entonces, Doctor, drogas que está en el 298, doctor Jean Paul Tawada, ¿me logra escuchar? sí, Hemos sí, dime. tenido un problemita, creo que de usted sobre su internet, porque se escucha entrecortado. Ah, ya, a ver, lo mejoramos en este momento. Gracias, maestro. Estimados colegas, por favor, me confirman. Sí, es también de ustedes. A ver si lo está escuchando el doctor entrecortado. Por favor, me confirman. Sí, ustedes también están escuchando entrecortado. Por favor, me confirman. Sí, sí, también, doctor. Ahora, doctor, creo que ya está solucionando su internet. ¿Ahora sí me escucha? Sí, doctor, igual, si hay un entrecortado, yo le aviso. Me avisa, por favor, ¿ya? Listo, doctor. Sí, es importante que me hagan saber eso para tratar de mejorar la conexión, ¿ya? Perfecto, maestro. Gracias. Ya. Bueno, con cargo, por cierto, a que si no se me ha escuchado, hagan las preguntas correspondientes, ¿sabes? Lo importante es que al terminar la jornada, pues lleven un conocimiento adicional, ¿no? Que eso es lo que trato de tener como objetivo. Entonces, decía de que el 298, recuerden que esta es una acusación por el delito de microcomercialización de droga, debe interpretarse con el artículo 296. Quiere decir entonces que en esa interpretación sistemática por ubicación de la norma, podemos llegar a la conclusión de que no basta Maestro, la mera posesión, sino que la posesión, sí, dispénseme ¿no nuevamente. se escucha? No, se escuchaba entrecortado. A ver, entonces voy a cambiar mejor de internet. ¿Ya? Un segundo. Listo, maestro. Un segundo, estimados colegas. Sí, sí, unos segundos, por favor. Ya nuestro maestro está nuevamente con su internet. Muy bien. Hola, ahora Sí, maestro, puede continuar y si no, le estoy avisando también, nuevamente. Gracias. ya he cambiado de internet, ¿ah? En este momento acabo de cambiar de internet, ojalá que se mejore eso. Gracias, maestro. Ya, correcto. Entonces, el 29, decía que el 298 del Código Penal, haciendo una interpretación sistemática por ubicación de la norma, nos lleva a la conclusión de que también es un elemento del tipo penal el tráfico, o sea, la posesión con fines de tráfico. Esto es tan cierto de que solo así
la posesión con fines ilícitos de tráfico, se puede vulnerar el bien jurídico que es la salud pública. Entonces, noten que eh, se está incorporando como elemento de análisis un elemento del tipo penal que a priori no está previsto expresamente en el 298, pero sí lo está en el 296. Entonces, este tipo de análisis es el que debe hacer la defensa cuando enfrenta una acusación. Y por supuesto también lo debe hacer el juez, porque el juez tiene el poder de ver, de permitir que solo pase a juicio aquellas acusaciones que tengan suficiencia probatoria. De lo contrario, estarían abdicando de su función de ser un filtro. Utilicé una palabra del procesalista argentino Alberto Winter y decía, la acusación que pasa a juicio debe ser una promesa de condena. Ese es el estándar que debe exigir el juez en la etapa intermedia. Ahora bien, definidos los elementos del tipo penal, ahora sí verificamos, en segundo lugar, si los hechos narrados por el fiscal en su acusación se subsumen en cada uno de estos elementos del tipo penal. Y por supuesto, no se puede hablar de hechos que no tengan una base probatoria, si no sería una mera opinión del abogado o del fiscal. Los hechos, para ser considerados como tal, tienen que estar vinculados o ser el resultado de una prueba. Un hecho es un elemento de prueba que proviene de un medio de prueba. Entonces, en el caso en concreto, la posesión de droga, que es un concepto abstracto, que está previsto en el 298 del Código Penal, tiene correlato con la realidad, ese elemento, en que el 5 de mayo del 2012, a las 14 horas con 40 minutos, al acusado se le encuentra en posesión de 28.09 gramos peso bruto. Ese es el hecho que satisface ese elemento típico de posesión de droga. Como ese hecho tiene que basarse en una prueba, ¿qué es lo que se va, cuál es la prueba que va a demostrar ese hecho pero en juicio? El acta de incautación y la declaración testimonial del policía interviniente. Entonces, vean en la columna al lado derecho un check que es, de suficiencia probatoria. Es decir, que la teoría del caso empieza adecuadamente, empieza bien, es un check. El segundo elemento típico, que la droga no sobrepase los 100 gramos, que en este caso es la marihuana. Entonces, el peso neto, en este caso de la droga, fue de 9 gramos. ¿Cómo se demuestra ese peso neto? Con la pericia química, ¿verdad? La pericia química de la droga. Y nuevamente ponemos un check de positivo. Si gustan, podrían ponerle allí, si son fiscales, podrían poner allí que el acusado no es consumidor de droga, con lo cual haría un ejercicio inverso, ¿no? Si no es consumidor, es comercializador, si es que tendría la postura de la fiscalía. Lo cierto es que desde la defensa se verifica claramente que la fiscalía en su relato de hechos, a ver, hasta ahí el sonido está bien, ¿sí? Bueno, ya, sí. Ya, la fiscalía en su relato de hechos no ha mencionado para nada el acto de tráfico y se los he mostrado con la acusación. Simplemente
el fiscal dijo que se le encontró en posesión de droga, punto. Entonces, allí se observa que la fiscalía, al no incorporar un elemento del tipo penal, que es el acto de tráfico, tampoco ha generado ninguna proposición fáctica, ni tampoco ha generado ningún medio de prueba, con lo cual hay un check negativo en ese test de suficiencia probatoria. Si hacen este ejercicio, entonces, pueden eh, lograr en la etapa intermedia el sobreseimiento del proceso en base al artículo 344, numeral 2, inciso D, del Código Procesal Penal, porque hay una insuficiencia fáctica y hay una insuficiencia probatoria. Y esa es la razón de ser del sobreseimiento en base a esta causal. Ahora bien, lamentablemente, en la praxis judicial se ha generado una presunción que se llama presunción judicial de preordenación de la droga al tráfico. ¿Qué significa esa presunción? Significa que basta que el imputado se le haya detenido en posesión de droga para que esa posesión se presuma para el tráfico si es que él no demuestra que es para su propio inmediato consumo. Como se ve, no es otra cosa que una presunción de culpabilidad, porque el fiscal, en vez de acreditar un elemento del tipo de la norma penal materia de acusación, que le corresponde como titular del ejercicio de la acción penal pública la carga de la prueba de la suficiencia del delito, lo que hace es trasladar esa deficiencia probatoria hacia el propio acusado. Prácticamente el mensaje sería el siguiente: como no puedo probar el tráfico, tú pruébame que eres un consumidor. Eso es una inversión de la carga de la prueba, porque primero tendría que haber demostrado que la posesión era para el tráfico. Habiendo demostrado ello, recién la parte acusada podría generar una resistencia a esa acusación y eventualmente demostrar que era un consumidor o que finalmente no era para el tráfico esa droga. Esa, ese déficit probatorio del fiscal, en no pocas ocasiones el juez lo ha aceptado, invirtiendo la carga de la prueba, lo cual, por supuesto, es incorrecto, ¿no? Porque en el proceso penal lo que prevalece es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia, dentro de sus diversas manifestaciones, implica una regla de juicio. O sea, yo juez, si es que verifico que hay dudas o sencillamente no hay ninguna proposición fáctica sobre un elemento del tipo penal, o sea, hay un vacío en la teoría del caso, le falta piezas a rompecabezas, pues yo tengo la obligación como juez de aplicar la presunción de inocencia y absolver al acusado. Ese es un imperativo, no es una, no es que no es que el juez sea buena gente o garantista o como le llamen, como quieran denominarlo. Es una regla de juicio para el juez en base a la presunción de inocencia. Entonces, la presunción de preordenación de la droga al tráfico no es otra cosa que una presunción de culpabilidad que no puede ser admitida en un Estado constitucional de derecho, que no puede ser admitida en un proceso con todas las garantías y con un juez imparcial. Ahora, sí, pero se pasó un gramo, pues me podrían objetar, ¿no? O sea, el 299 dice hasta 8 gramos de marihuana y este se pasó un gramo. Fíjense que esos, desde mi perspectiva, esos límites son meramente referenciales. Lo que importa es verificar en cada caso en concreto la finalidad de la droga, si es para el tráfico o es para el consumo, porque aún
Cuando sea un consumidor, puedo tener más allá del límite permitido, si es que demuestro que no está destinada al tráfico. En realidad, lo que interesa es la cantidad de droga para que produzca el efecto deseado en la persona drogadicta, porque a mayor eh, consumo en el tiempo, mayor es la resistencia al efecto de la droga. De tal manera que sí, se pasó a 9 gramos, o puede ser que se haya pasado a 10 gramos, pero si se verifica que esa droga era para el consumo y no para el tráfico, entonces no podría ser considerada una conducta delictiva. Podría ser una conducta típica, antijurídica, culpable, pero no es punible por decisión legislativa y de política criminal. No es punible. Este ejercicio que estamos haciendo es muy importante porque si lo elaboran de esta manera, o sea, un cuadro, una tabla, mejor dicho, esta es una tabla, que no es nada del otro mundo, por cierto, hacerlo, sería la forma más visual y persuasiva para lograr un sobreseimiento en la etapa intermedia, y no necesariamente que esto se logre en la etapa del juicio oral, porque si este caso se va a juicio oral, el resultado sería exactamente el mismo, porque no se puede añadir nuevos elementos fácticos en el juicio, porque lo que define el objeto del juicio es la acusación. De ahí que, de ahí que los fiscales tienden a veces a hacer un brevísimo resumen de la acusación, obviando elementos fácticos relevantes para la construcción del tipo penal. Por ejemplo, acá, en este caso, lo he hecho en un párrafo y obviando totalmente el destino de la droga que debería ser el tráfico. Esos defectos tienen un alto costo en el proceso, porque lo que va a ocurrir es que va a generar un potencial sobreseimiento. Esa es la labor real o lo que debería ser la labor de un juez de investigación preparatoria. No permitir que casos donde hay manifiesta insuficiencia de prueba pasen a juicio, porque sería un desgaste de todo el sistema que se inicien juicios cuando la probabilidad de absolución es inminente. No tiene sentido por razones de economía procesal, de razones de tiempo, esfuerzo y dinero del Estado, en pasar a juicio un caso que no va a tener ninguna posibilidad de éxito. Entonces, esa es la idea base, la más importante, creo yo, que debería manejarse en el tema del tráfico ilícito de drogas. Ahora, por supuesto que esto no tiene cabida cuando se trata del tipo básico, ¿no? Porque vamos, pues si se le encuentra 5 kilos de droga a una persona empaquetadas en forma de ladrillo, cuando se disponía el sujeto agente a viajar al extranjero, es evidente, con todos estos indicios, que su objetivo es traficar, porque es imposible físicamente que pueda consumir en forma inmediata esa cantidad de droga. Es un imposible. Pero, como les he mencionado, lo más frecuente no es el tipo básico, es la microcomercialización. Es allí donde sí se puede utilizar este tipo de razonamiento que acabo de señalar. Resumiendo entonces, la posesión de droga por sí mismo no es delito, o no debería serlo, si es que interpretamos el 298 con el 296 del Código Penal. Quiere decir esto que el fiscal debe construir su caso incorporando como elemento típico el tráfico de droga.
Y fíjense que si se demuestra el tráfico, ya no interesa la cantidad. Le pueden haber encontrado 1 gramo si quieren, pero si el acta de intervención o la intervención misma se verifica que ha sido un acto de compra-venta y se quedó, pues porque tuvo una noche genial el vendedor y se quedó solo con 1 gramo, ya está cometido el delito, se ha configurado el delito. Entonces, no es tanto por la cantidad, sino por la, la forma y circunstancia de la intervención policial. Bien, bien, listo. Ahora, vamos a... Esta es la idea básica, por cierto, ¿no? Ahora lo que quiero es darle 2 enfoques al tema del tráfico ilícito de drogas. 2 enfoques. Un enfoque procesal penal y otro enfoque que es en relación a la extinción de dominio, que forma parte también después del curso que ustedes están llevando. Luego de terminar de explicar estas eh, dos caminos procesales, voy a dar un espacio para que puedan hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. De esa manera se enriquezca más pues esta conferencia del día de hoy para que se convierta en un conversatorio. Entonces, avanzo un poco más en lo que son los aspectos procesales y luego empezamos las preguntas, si es que lo tienen a bien hacer, a través del chat o también activando su micrófono. Y ya el moderador se encargará de facilitarles estas dos formas. Bien, entonces, en el aspecto procesal penal, el, a nivel nacional hay una política de implementación de las unidades de flagrancia delictiva. Las unidades de flagrancia delictiva tienen competencia para conocer exclusivamente los delitos flagrantes que son tramitados como procesos inmediatos. La microcomercialización, por ejemplo, de droga, es por excelencia el delito que se descubre en una situación de flagrancia delictiva. Quiere decir de que como consecuencia de la intervención policial vamos a tener al imputado en calidad de detenido. Muy bien. Vamos a pasar otras diapositivas, mejor para que me puedan seguir. A ver, un momento, por favor. Ya. Decíamos que, entonces, en el caso de la detención policial en flagrancia en el delito de tráfico ilícito de drogas, tenemos un plazo de 15 días para que la policía pueda hacer, conjuntamente con la fiscalía, pueda realizar las diligencias que sean urgentes, inaplazables, con la finalidad que el fiscal pueda construir una imputación formal.
O sea, pueda eh, construir su teoría del caso y pueda judicializar la investigación. Ahora bien, hay que precisar que los 15 días son un plazo máximo de la detención en el caso del tráfico ilícito de drogas, conjuntamente con el terrorismo, espionaje y delitos cometidos por organizaciones criminales. ¿Por qué es un plazo máximo? Y acá también hay un tema interesante que se puede, que se puede considerar como un interesante argumento de defensa, ya en términos procesales. Pues el artículo 224F de la Constitución ha sido modificado por la ley 30.558 el 9 de mayo del año 2017. Entonces, en esta modificación se ha incorporado un derecho que antes del 2017 había sido una eh, jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional en el caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas, en el expediente 6423-2007-HC. Es decir, en el año 2009, a fines del año 2009, el Tribunal Constitucional crea el derecho al plazo razonable de la detención y hace una diferencia entre el plazo máximo, que es el plazo previsto en la Constitución y en la ley, y de otro lado, el plazo estrictamente necesario de la detención, que tiene que ver con las diligencias que tiene que practicar el Ministerio Público con la policía, pero que sean urgentes, inaplazables, y que le permitan al fiscal generar una imputación de carácter formal. O sea, que al concluir la investigación preliminar esté en condiciones de requerir un proceso inmediato o formalizar la investigación preparatoria. Eso que había sido entonces una jurisprudencia vinculante que había generado un precedente, luego el legislador incorpora ese derecho en el propio texto de la Constitución y dice así, ¿no? La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado dentro del plazo de 48 horas, pero eso es para los delitos comunes, y en el caso de tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves, hasta 15 días. Ahora bien, está claro que un delito de microcomercialización de drogas, por su propia naturaleza, no es un proceso complejo. En el caso que hemos señalado para el control de acusación, por ejemplo, prácticamente luego de la detención policial en flagrancia, eh, allí nada más era muy fácil realizar, por ejemplo, las diligencias que eran necesarias, imprescindibles, como por ejemplo la prueba toxicológica, como por ejemplo la declaración del policía que lo ha intervenido, la declaración del propio detenido si es que desea declarar. Si esto es así, en ese caso de tráfico ilícito de drogas, fácilmente esos actos de investigación durante las diligencias preliminares pueden haberse realizado en 4 o 5 días. Si luego de eso, de haber realizado todos estos actos urgentes, a los 5 días, sigue manteniéndose la detención del imputado sobre pretexto que en ese tipo de delitos el plazo es hasta 15 días, es allí donde el abogado puede presentar una tutela de derechos. Y la tutela de derechos tendría eh, el objetivo no de poner, no de darle libertad a su detenido, al detenido, sino de que
que se ponga a disposición del juez de manera inmediata al detenido, porque ese es el derecho fundamental. Quiere decir que no es necesario agotar los 15 días cuando se trata de microcomercialización de drogas, porque eso resulta desproporcional y razonable, porque no son procesos complejos, a diferencia, por ejemplo, de un delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica, ¿ah? En donde hay una pluralidad de sujetos agentes. Ahí que duda cabe de que la complejidad por la pluralidad de sujetos agentes eh, justifique una detención de hasta 15 días. Pero vamos, si se trata de un solo imputado, escasa cantidad de droga y detenido en flagrancia, pues eso resulta fácilmente eh, detectar que es desproporcional mantenerlo hasta 15 días. Entonces, ¿cuál es el mecanismo procesal que tiene la defensa? La tutela de derechos. Entonces, la tutela de derechos lo que va a permitir es que el detenido sea puesto a disposición del juez. ¿Cómo se pone a disposición del juez? A través de un acto de imputación formal, que si no es complejo, el fiscal tendría que requerir el proceso inmediato. ¿Y dónde se tramitan los procesos inmediatos por delito flagrante? En las unidades de flagrancia. En las unidades de flagrancia. Vamos a ver si tengo una foto de la unidad de flagrancia. Ahí tiene. Ahí está, por ejemplo, la primera unidad de flagrancia de, que se inauguró el 1 de julio del año 2022 en el distrito del Porvenir de la provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, en el CISAG del Porvenir, o sea, Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia del Porvenir. Esa fue la primera unidad de flagrancia. A la fecha hay aproximadamente 15 unidades de flagrancia distribuidas a nivel nacional. En el caso de la provincia de Trujillo hay dos unidades de flagrancia, una en Trujillo y otra en el Porvenir. Entonces, la unidad de flagrancia es un edificio, como ustedes verán, en que están ubicados los, las, las principales instituciones del sistema de justicia penal. Están los jueces, fiscales, defensores públicos y policías. La idea entonces es que eh, al trabajar todos en el mismo inmueble, van a tener que ponerse de acuerdo en la tramitación y lo van a hacer mucho más rápido. O sea, va a generarse una unidad de administración, una unidad de procedimientos, una unidad de herramientas tecnológicas. Y si hay una coordinación y hay una unidad de respuesta, esta va a ser mucho más rápida. Entonces es una idea interesante que obedece una política del Poder Judicial y que pues está implementándose progresivamente. Entonces, ¿a dónde va a ir el microcomercializador de droga? Va a ir a esas unidades de flagrancia. Pero si se trata del tipo base, y se le encuentra 5 kilos, 10 kilos, hay una eh, organización criminal que ha sido descubierta pues, por inteligencia de la policía, ese caso jamás va a ir a una unidad de flagrancia, esos casos van a ir a los juzgados de investigación preparatoria del proceso común, porque en esos casos el fiscal va a formalizar la investigación preparatoria. Entonces, ¿qué van a ir a la unidad de flagrancia? Los delitos flagrantes tramitados como procesos inmediatos, solo esos. Y les aseguro que en los casos de microcomercialización de droga es allí donde terminarán siendo tramitados. Bien, entonces
Eh, lo interesante de la unidad de flagrancia, decíamos que están todos los actores del sistema allí, reunidos. Por tanto, eso va a generar que el proceso sea mucho más rápido. De hecho, que el proceso está diseñado para que en la primera audiencia, que es la audiencia única de incoación de proceso inmediato, allí nada más termine el caso. ¿Cómo? Porque en el mismo proceso se permite que en la audiencia de incoación de proceso inmediato se llegue a una terminación anticipada del proceso. Y ahora con las nuevas reglas de determinación de la pena, a propósito del Acuerdo Plenario 1/2023, pues hay una serie de factores de reducción de la pena bastante interesantes, sobre todo si se trata de, eh, si concurren circunstancias atenuantes privilegiadas, ¿no? Como la edad, por ejemplo, de, pues, del sujeto agente del delito, si tiene pues más de 18, entre 18 a menos de 21 años, hay una rebaja de 1/3 en los límites mínimos y máximos para determinar la pena. Y si está en grado de tentativa, nada menos que se baja la mitad entre el límite mínimo y el límite máximo. Así que pues resulta bien interesante aplicar estas nuevas reglas de determinación judicial de la pena con el acuerdo plenario 1/2023, que por supuesto se está utilizando ya por todos los órganos jurisdiccionales y porque favorece, por cierto, favorece notablemente a la medición de la pena de los imputados. Bien, entonces, esa es una vía procedimental, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de delitos de microcomercialización de drogas. Nada más recordar que tenemos un acuerdo plenario extraordinario del año 2016 que ha establecido que para que proceda el proceso inmediato se requiere además que haya suficiencia probatoria y además se trate de un caso simple, un caso sencillo. El caso simple significa por, por, antono, por antónimo que no sea complejo, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una vía interesante. Miren cómo están los equipos tecnológicos que el Poder Judicial ha invertido en la implementación de las unidades de flagrancia, ¿no? Ha invertido pues mucha tecnología con la finalidad que la respuesta del Poder Judicial sea pronta y cumplida, ¿no? Ya. Bueno, ahora pasamos a una segunda modalidad. Ya. Esta segunda modalidad tiene que ver ya con el tipo básico, que es el 296 del Código Penal, tipo básico. Porque en el tipo básico tenemos circunstancias que son agravantes, que está en el artículo 297. Y una circunstancia agravante es cuando el hecho es cometido por tres o más personas o en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, una organización criminal. Y entonces, eh, tal vez es importante dar algunas ideas sobre esta nueva ley que ha modificado el tipo penal del delito de organización criminal. Me refiero a la ley 32.108, que es del 9 de agosto del año 2024.
ha modificado el artículo 317 del Código Penal. Como es una modificación de una norma penal sustantiva, allí se aplica lo más favorable al procesado. O sea, si esta norma establece mayores exigencias para la configuración de una organización criminal, entonces hay que aplicar esta nueva ley a los casos que están en curso, que están en trámite, incluso a aquellos que se encuentran en apelación. También se puede exigir que o verificar si los hechos establecidos por la Fiscalía satisface los nuevos requisitos previstos en el artículo 317, modificado por la ley 3208, para que sea considerada una organización criminal. Entonces, la organización criminal, primero, esta modificación ha excluido el, la acción de promover y solamente ha considerado como comportamientos relacionados con la organización criminal el de organizar, constituir e integrar una organización criminal. Organizar, constituir, integrar. El que organiza, ¿no? El que va a fundar la organización criminal. Organizar y constituir prácticamente vienen a ser lo mismo. Integrar la organización criminal de manera permanente, ¿verdad? El que forma parte de un nivel eh, de liderazgo, un nivel intermedio o un nivel ejecutivo. Ahora, ¿por qué se ha sacado el término promover? Porque el promover significa el apoyar, ¿no? De alguna manera la organización criminal. Recuerdo mucho un caso de un delito de extorsión cometido por una organización criminal. Recuerdo porque era una audiencia de prisión preventiva, había más de 20 detenidos que eran todos imputados y se les consideraba todos integrantes de la organización criminal, que es lamentablemente frecuente, ¿no? Es los casos de extorsión a los medios de transporte público que eh, para eh, obtener protección de estas organizaciones criminales les pone un sticker a los microbuses. Entonces, entre los distintos integrantes de la organización criminal, se había incluido a un joven que tenía una imprenta y era el que eh, elaboraba los stickers. Los stickers, por supuesto, era contratado, mejor dicho, su negocio para que elabore estos stickers. Pero claro, él no solamente hacía los stickers para esta organización criminal, hacía stickers para quien quiera y con el modelo que quería el cliente, ¿no? Sin embargo, fue considerado como parte de la organización criminal por el famoso verbo promover, porque estaba, para la fiscalía, el promover era, eh, es el de entregar los stickers a la organización criminal. Por cierto, eso fue un exceso, porque allí lo que tenía era una conducta neutral como parte de su propio negocio, ¿no? Recuerdo hace muchos años también como un médico que atendió a un integrante de un grupo terrorista, también se le consideró como eh, promotor del grupo terrorista solo por haber atendido a uno de sus integrantes, cuando lo que había hecho es una conducta netamente neutral en función a su profesión. En el caso de este joven que tenía su imprenta y que elaboró los stickers, también es una conducta neutral según su oficio. Entonces, organizar, constituir e integrar ahora forman parte de la descripción típica. Pero además, se señala como requisitos objetivos que tenga una compleja estructura desarrollada, capacidad operativa,
tres o más personas que se reparten roles entre sí, que tenga un carácter estable, permanente o indefinido. Hasta ahí, pues no hay nada raro que podría diferenciarse de su redacción original. Donde sí encontramos una importante diferencia es acá, en los requisitos subjetivos, porque se ha añadido que debe tratarse de delitos graves, cuya pena privativa de libertad sea mayor de 6 años, y que además tenga la organización criminal un objetivo o un beneficio económico. Se constituye con la finalidad de tener un beneficio económico. ¿Cómo se deduce ello? Cuando la organización criminal ejerce el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Estos datos sí son sumamente relevantes. Tanto, tanto la configuración de delitos graves, aquellos que superan los 6 años de pena privativa de libertad, y hay que entender que es en su extremo mínimo que superen los 6 años de pena privativa de libertad, y el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Ejemplo, ejemplo, el delito de tráfico ilícito de droga. Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 296 y siguientes del Código Penal, vemos que el, una organización criminal que se dedica al tráfico ilícito de drogas genera un control de la cadena de valor que puede ser, por ejemplo, desde el cultivo y la siembra de la droga, pasando por su procesamiento y luego su comercialización y distribución. Esas son cadenas de valor. Por ejemplo, se le encuentra una organización criminal se dedica únicamente a la siembra y cosecha. Punto, nada más. De la droga, que es ilegal, por supuesto. Basta y sobra porque esa es una cadena de valor que va a generar una economía o mercado ilegal. Una economía ilegal es eh, eh, ese, ese espacio de intercambio de bienes y servicios de productos ilegales como es la droga, que genera un mercado ilegal, un mercado de compra-venta ilegal. Entonces, nótese que estos requisitos pues no son trasnochados o no, o no son elaborados pues, para que proliferen las organizaciones criminales. Por el contrario, esos requisitos han sido también asumidos por la Corte Suprema en un acuerdo plenario y también fueron asumidos en su oportunidad por el Ministerio del Interior en un documento sobre los megaoperativos contra organizaciones criminales. Es decir, estos factores o elementos que han sido positivizados por el legislador para la configuración de una organización criminal han sido tomados tanto de documentos oficiales del Ministerio del Interior como de la propia Corte Suprema en un acuerdo plenario justamente para diferenciar lo que es, lo que es una organización criminal de una banda criminal. Ahí, por ejemplo, tienen el documento del Ministerio del Interior, donde entre las diversas características de una organización criminal es precisamente que controla un determinado territorio, un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal. Y ya lo había dicho el Ministerio del Interior hace muchísimos años atrás. Ahora bien, también se señala, también se señala eh, a través de los medios de comunicación que esta modificación del 317 del Código Penal lo que hace es que proliferen o que queden impunes las organizaciones criminales, ¿no? Lo cual, por supuesto, denota una falta de conocimiento técnico y jurídico de estas instituciones, ¿no? Porque la organización criminal es un delito de peligro, que es en adición al delito en concreto que van a cometer uno o varios integrantes de la organización criminal.
que genera un concurso real, o a veces es que forma parte de la circunstancia agravante específica. Por ejemplo, el 296 tiene como circunstancia agravante específica el que sea cometido por una organización criminal, por tanto ya no se le puede añadir como concurso real otro delito de organización criminal, porque habría un problema de exceso, vulneraría la prohibición de exceso punitivo. Por último, si no se llega a satisfacer los elementos de la organización criminal, para eso existe el delito de banda criminal, que está en el artículo 317b del Código Penal. El delito de banda criminal eh, se construye de manera residual al de organización criminal. Cuando le faltan los requisitos de organización criminal, hay dos o más personas, pero que cometen diversos delitos, ya no delitos especialmente graves como la organización criminal, y lo hacen de manera concertada. Entonces, si es organización criminal, va a ser banda criminal. Y si no se configura la banda criminal, lo que va a corresponder en ese delito va a ser una coautoría, como señala el artículo 23 del Código. Listo. Y finalizamos en estos minutos con la, eh, la consideración de que los delitos de tráfico ilícito de drogas también van a generar un proceso que es de extinción de dominio. Justamente, eh, dentro de las actividades ilícitas que generan ganancias ilícitas se encuentra el tráfico ilícito de drogas, como también el contrabando, por ejemplo, ¿no? Como es también los delitos contra el medio ambiente. Pero en el caso del tráfico ilícito de drogas, los bienes que van a ser obtenidos como consecuencia del dinero ilícito del tráfico ilícito de drogas, que van a generar, por ejemplo, compra de bienes inmuebles o la generación de negocios para lavar el dinero ilícito, ahora pueden ser perseguidos patrimonialmente a través del proceso de extinción de dominio. El objetivo de este proceso es, como su nombre lo indica, extinguir el dominio de los bienes de una persona que está vinculada a la comisión de un delito, y estos bienes van a ser trasladados a la propiedad del Estado sin ninguna contraprestación. Y de hecho que en la práctica, yo formo parte también de la Sala de Extinción de Dominio y la Libertad, en la práctica pues se verifica que efectivamente en algunos casos se está persiguiendo inmuebles, se está persiguiendo vehículos que tienen un origen ilícito, es decir, que han sido comprados con el dinero de, el tráfico ilícito de drogas. O también que han sido utilizados para la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, es decir, ha sido instrumentalizado el bien, por ejemplo, de los vehículos de transporte que cargan la droga, las avionetas donde se transporta la droga. Esos son bienes que han sido instrumentalizados para la comisión del delito y que pueden generar su incautación y posterior extinción de dominio a favor del Estado. Entonces, véase que la respuesta contra el tráfico ilícito de drogas tiene doble vía. Una, la vía penal, y habrá que diferenciar en la vía penal si va a un proceso común o un proceso inmediato, y la segunda vía es la vía de extinción de dominio, que lo que persigue son los bienes mal habidos como consecuencia del tráfico ilícito de drogas, sea por origen o destinación ilícita. De esta manera, pues, hay una clara política de persecución no solamente a las personas, sino también a los bienes que están vinculados al tráfico ilícito de drogas. Bien, entonces, hasta acá llego, a medida que ya son las 10 horas exactamente, y si hay algunas preguntas, quedo pues a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y acá nuestros participantes que están en sesión de clases. Si aún no te has matriculado, ya sabes, deja tu número de celular en el chat.
En estos momentos, estimados colegas, vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Por favor, ya saben la misma modalidad, tener activo su cámara, debidamente sentado y una pregunta por estudiante. Maestro, tengo algunas preguntas por el chat. ¿Le puedo leer? ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos dice, a ver, un momento, por favor, mientras los participantes están levantando su manito, estimados colegas, ya saben que tienen que levantar su manito en reacciones. Por ejemplo, ahí está, Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Mientras voy buscando algunas preguntitas en el chat. Una pregunta, por favor. Adelante. Gracias. Buenas noches con todos, doctor. Muy buenas noches. Muchas amable y muchas gracias por su ponencia, excelente como siempre. Doctor, la consulta es, para el delito de posesión, tráfico, para su tráfico ilícito, 296 segundo párrafo, ¿es necesario acreditar el destino de la droga? Es necesario acreditar el destino, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tenemos amplia jurisprudencia respecto a las pruebas indiciarias, ¿no? De cantidad de dinero, indicio de mala ubicación, que la persona no es consumidora, pero aparte sería prudente pedirle a la Fiscalía que determine, aunque sea el destino, de dónde va, si se va a comercializar o no, tal vez un mensaje de texto, porque tal vez puede ser que una persona pueda tener una cantidad X, pero sin embargo no se llega a demostrar con un mensaje, con una conversación que tenga un destino de tráfico. Entonces, esa sería mi consulta, doctor. Muy amable. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, justamente yo me refería a la diferencia entre el artículo 296 y 298. Y claramente cuando estamos en el 296, que es el tipo base, ya hablamos de una cantidad considerable de droga, que es materia de posesión para, como señala la norma penal, ¿no? En segundo párrafo, posesión para su tráfico, porque decíamos de que el bien jurídico de salud pública se vulnera con la promoción del consumo de estas drogas por terceras personas. Y eso se produce con la promoción, distribución, comercialización, hasta donación de droga que incentive el consumo. Ahora bien, por supuesto que no vamos a exigirle pues al fiscal que establezca toda la trazabilidad del destino de la droga, es decir, que nos diga exactamente esa droga hacia qué lugar va a ir y a quiénes se va a distribuir la droga. Para eso existe la prueba indiciaria. Eh, por ejemplo, el peso de la droga por sí mismo también es un indicio muy importante, ¿no? Desde ya, el peso considerable descarta toda posibilidad de aplicar el artículo 299 del Código Penal, que es la posesión no punible. Luego, generalmente también hay un levantamiento del secreto de las comunicaciones y se logra establecer las conexiones con otras personas. El lugar también donde ocurre, imagínense que esto ocurra en la frontera del país. Ese también es otro indicio importante. Así que con ese conjunto de indicios, creo que es razonable eh, entender o comprender que esa droga pues tiene como finalidad el tráfico. Esa sería la idea. Muchas gracias, maestro. Nos dice Rubén. Buenas noches, doctor. ¿Hay una prescripción de la reparación civil en los delitos de tráfico ilícito de drogas? Gracias. Bien, a ver, la prescripción. Eh, la prescripción es un tema que está generando mucha controversia, sobre todo porque la Corte Suprema pues ha considerado un acuerdo plenario de que no se debe aplicar esta ley del Congreso de la República que ha establecido la suspensión de la prescripción hasta un año y ha generado todo un conflicto porque los jueces, entre los que yo me formo parte de este conjunto de jueces, consideramos que los plazos están establecidos en la ley y no pueden ser creados pretorianamente a través de un criterio jurisdiccional. Así que
Hemos optado por inaplicar el acuerdo plenario sobre la prescripción. Ahora, prescribe la reparación civil. Claro, claro que sí va a prescribir, pero para eso va a haber un cómputo separado de la propia prescripción de la acción penal, porque allí primero tiene que definirse la reparación civil. En todo caso, ahí se va a aplicar el plazo de prescripción de la resolución judicial, de la ejecución de la resolución judicial, que es distinto al plazo de la prescripción de la acción penal que tiene que ver con el hecho originario eh, de comisión del delito. O sea, tiene que ver con el hecho punible. En cambio, la prescripción de la reparación civil tiene que ver con la sentencia declaratoria de responsabilidad civil. Entonces son cómputos bastante diferenciados. Pero por supuesto que puede prescribir, ¿no? Muchas gracias, maestro. Estimado Carlos, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimado Carlos, puedes activar tu audio. Bienvenido. Este, doctor Jean Paul, muy buenas noches con todos los presentes. En el ejemplo que ha puesto mi colega sobre la prueba indiciaria para demostrar el tráfico de estupefacientes, concretamente en el ejemplo que usted ha tomado o que usted ha indicado para demostrar la posesión, con esas mismas pruebas, el fiscal, sin irnos a otros supuestos, ¿no? Con esas mismas pruebas, el fiscal podría a nivel indiciario demostrar el tráfico, es decir, en el caso concreto que usted ha puesto, de que se le encontró con 9 gramos de marihuana, en el caso concreto que se ha indicado de que esta persona no es toxicómana, eh, podría entender el fiscal que con esos indicios bastaría para lograr también una condena por el tráfico ilícito de estupefacientes. Bien, gracias. Sí, bueno, es que el 298 decíamos que tiene que interpretarse en función al tipo básico, que es el 296, y hacemos esa interpretación sistemática por ubicación de la norma, tenemos que considerar que la posesión debe tener ese destino del tráfico, un destino de promoción del consumo de drogas por terceras personas. Listo. Entonces, la posesión por sí misma, sobre todo cuando se trata de posesión en escasa cantidad, eh, por sí misma resulta inidónea para vulnerar el bien jurídico que es la salud pública. Por eso es que en esos casos hay una mayor exigencia del acto de tráfico. Y claro, el acto de tráfico hay libertad probatoria para ello, ¿no? Se puede probar, y yo decía que incluso hasta es irrelevante la cantidad si se demuestra que la detención en flagrancia fue un acto de compra y venta de la droga. Y se le encuentra un gramo, decía como ejemplo, ahí perfectamente se configura el delito de microcomercialización de droga. Entonces, los indicios que demuestren el destino ilícito en los casos de microcomercialización sí resultan importantes. Y lo pongo desde otro contexto también. ¿Qué pasaría si al consumidor de la droga, y también lo puse como ejemplo, le encuentran 10 gramos de marihuana y ya no 8? Y la pericia toxicológica sale positiva, o sea, sí es un consumidor de droga, pero se pasó 2 gramos, ¿no? Se pasó 2 gramos. Entonces, ¿qué hacemos allí? Allí decíamos de que no se configura, o sea, no hay prueba que demuestre el acto de tráfico. O en otras palabras, la palabra clave para el 298 y el 299 es si el fiscal demuestra el tráfico o el destino ilícito. Esa es la palabra clave. Yo también señalaba de que no todas las personas tienen la misma capacidad de resistencia frente a la droga. Va a depender mucho de su consumo habitual, de muchos factores. Entonces, eh, en otros países ni siquiera se pone un tope, sino que la cantidad de droga es la necesaria para lograr el efecto deseado, se señala. Entonces, una persona puede necesitar pues 8 gramos, otra 10, otra 12, no interesa. Lo que interesa es que no hay un acto de tráfico. Y si no hay un acto de tráfico, no se configura el delito.
Ahora, la prueba por indicios, por supuesto, resulta pues también bastante importante para ello, para demostrar ese destino ilícito. Por ejemplo, tienen monedas de baja denominación, ¿sí? Es un lugar donde eh, de frecuencia de venta de drogas. Es decir, si está rodeado de ciertos indicios, tiene antecedentes también por tráfico de drogas, es decir, es un tema en realidad netamente casuístico. Interesa es determinar que haya actos objetivos o indicios que apunten hacia el tráfico. Pero si solamente hay mera posesión por sí misma, considero que no se configuraría el delito. Muchas gracias, maestro. Estimado William, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, sí, doctor Jean-Paul Tabada, buenas noches. Ante todo, felicitaciones por la excelente ponencia esta noche. Gracias por ello, doctor. Doctor, es claro de que cuando una persona está investigada por delito de tráfico ilícito de drogas, también estamos ante la eventualidad de que esta persona podría ser investigada por delito de lavado de activos. Eh, en la práctica judicial, doctor, o en todo caso en la práctica de la fiscalía, como titular de la acción penal, cuando el fiscal se aboca en la investigación del tráfico ilícito de drogas, también necesariamente se tiene que abocar para la investigación del delito de lavado de activos, o es que es de manera independiente esta investigación por la especialidad, ¿no? Que entiendo que del delito de lavado de activos se encarga la Fiscalía de Lavado de Activos. Esto ante la eventualidad de que también más adelante se va a abrir un proceso por el delito de extinción de dominio. ¿Es de manera independiente estas tres investigaciones o se puede unificar en, en un solo caso estos dos delitos, ¿no? Tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Gracias, doctor. Correcto. Miren, lo que va a ocurrir de manera paralela y simultánea es que se le va a iniciar un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas y a la vez, insisto, de manera simultánea y paralela, se va a iniciar un proceso de extinción de dominio. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si al imputado se le ha encontrado transportando la droga en su vehículo? Entonces se le va a iniciar un proceso penal y ese vehículo va a ser objeto o va a ser considerado como instrumento del delito. Y ese vehículo va a ser, va a generar el proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio tiene un contenido netamente patrimonial y real. O sea, no tiene como finalidad establecer responsabilidades, como sí se hace en el proceso penal por el delito de tráfico de drogas. No, lo que se verifica allí eh, son, eh, es verificar que el bien ha sido utilizado para una actividad ilícita. En este caso, está relacionado con el tráfico de drogas. El delito de lavado de activos puede aparecer después. Eso va a depender, pues, de hacer de una búsqueda, digamos, de todo el patrimonio que pueda tener el imputado, pero va a generar un proceso distinto, autónomo, porque tiene una lógica distinta también el lavado de activos. Eh, entonces, para, para finalizar, un proceso penal por tráfico de drogas, un proceso distinto, autónomo, es un proceso especial de extinción de dominio, y lo más probable es que más adelante, de verificarse pues, que cuenta con un patrimonio importante, se realice un delito de lavado se pueda iniciar un delito de lavado de activos, sin perjuicio que también puede iniciarse otro proceso por extinción de dominio por incremento patrimonial no justificado derivado justamente de una actividad ilícita como es el narcotráfico. Entonces, una de las causales del proceso de extinción es el incremento patrimonial no justificado que se está utilizando precisamente en casos de tráfico de drogas. Bien, gracias, gracias por Muchas la gracias, pregunta. maestro. Nos dice Arturo, usualmente en los requerimientos de acusación fiscal invocan la promoción, favorecimiento y facilitación del artículo 296 del Código Penal.
como si se tratase de de sinónimos y al señalar lo fáctico, solo se alude actos de tráfico, sin más detalles. ¿Eso es conforme al derecho, a la imputación concreta? Gracias. No, definitivamente ese tipo de imputaciones genéricas, imprecisas, vulnera el derecho a la imputación necesaria, ¿no? Y si fuese así, para eso en la audiencia de control de acusación tendría que hacerse la observación de carácter formal para que el fiscal precise exactamente cuál es el verbo rector según los hechos, materia de investigación. Y también durante la etapa de investigación preparatoria se puede proponer una tutela de derechos, ¿no? Con la misma finalidad. Muchas gracias, maestro. Nos dice Johnny Soles. ¿Cuál es el peso ideal de tipos de drogas para configurar el delito de narcotráfico? Gracias. No, no, es que lo que hay son pesos referenciales para diferenciar el tipo base, el tipo base es el 296, que no contiene ningún peso en específico. El que sí tiene los pesos está en el artículo 298. Por ejemplo, si el peso de la marihuana es mayor a 100 gramos, 200 gramos, ya ese ese caso se tramitaría como tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas, 296. Pero si es hasta 100 o menos de 100, ese delito calificaría como tráfico de drogas, pero en su modalidad de microcomercialización, que por supuesto tiene una pena menor. Entonces, ¿dónde encontramos los pesos para diferenciar si un delito es el tipo base o microcomercialización? En el 298. Ahí están referenciados los pesos por cada clase de droga. Muchas gracias, maestro. Listo. Entonces, estimados colegas, ¿tienen alguna pregunta más? Tengan en cuenta en estos momentos tenemos la posibilidad de escuchar al doctor Jean-Paul Taboada y si no fuese así, daríamos por finalizado la clase. Presumo que no, doctor, en sí ya también les he dicho a los colegas que lo han... Ah, Guillermo, ¿cómo está Guillermo? Buenas noches. Adelante, gracias. Guillermo, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Buenas noches, doctor. La pregunta es la siguiente. Eh, Como bien usted lo indicó, normativamente está que por el delito de tráfico ilícito de drogas la detención policial es hasta por 15 días. En la práctica, esta detención, y bueno, la policía busca obtener una detención por 15 días y en muchos de los casos de las intervenciones policiales se ve que efectivamente pues hay una detención por un delito y complementariamente se le encuentra los famosos quetes de marihuana o de pasta básica de cocaína. Pero eso también es cierto que en la práctica se ve como una situación para justificar una detención de 15 días. Y generalmente pues la policía se ocupa los 15 días para tener detenida a esta persona y recién la pone a disposición del Ministerio Público. Y no se ha visto mayor intervención de la defensa en el sentido que se ponga una tutela de derechos para que al segundo día, máximo tercer día, porque son actos de investigación urgentes, inaplazables, sea ya puesto a disposición de ello. Entonces, en la práctica judicial, doctor, ¿por qué se da esta situación? Gracias. A ver, en la práctica judicial yo no lo configuraría como práctica judicial, sino recuerden que estamos en la fase de investigación preliminar. Y en la fase de investigación preliminar interviene la policía, la fiscalía y la defensa del imputado. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, la detención pareciera que automáticamente por el hecho de ser tráfico de drogas se considera que debe cumplirse los 15 días. Pero yo por eso hacía una diferenciación
entre un caso simple de tráfico de drogas, como puede ser una microcomercialización, donde generalmente hay un imputado detenido en flagrancia, versus los casos de organizaciones criminales cuyos operativos obedecen a eh, pues a un operativo de inteligencia de la policía, un seguimiento, en la cual se detiene a varios imputados que forman parte de una organización criminal y generalmente son cantidades considerables de droga. Entonces, diferenciemos, si se trata de un proceso complejo, en base al tipo básico del 196, probablemente allí, por la pluralidad de detenidos, se requiera mucho más tiempo que en relación al caso aislado de microcomercialización. Entonces, el, el- la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el caso Guillermo Ruiz de Andera del año 2009 ha desarrollado justamente esta diferenciación entre el plazo máximo y el plazo estrictamente necesario. Eh, Centrémonos en la microcomercialización, con donde allí sí se va a notar, digamos, esa desproporcionalidad de detenerlo hasta 15 días, cuando fácilmente todos esos actos pudieron haberse realizado en no más de 5 días, en el peor de los casos, ¿no? Entonces yo decía que en esa situación es que el abogado debe tener una proactividad, es decir, el abogado tiene que ser diligente en recurrir a los mecanismos de defensa como es la tutela de derechos. La tutela de derechos lo que permite es pedirle al juez que intervenga ante esa arbitrariedad y lo que va a generar es que se acorte el plazo de la investigación preliminar y pues que el fiscal decida lo que tenga que resolver, ¿no? O bien le da libertad no sé, pide una comparecencia con restricciones, o bien mantiene la detención y pide una prisión preventiva, o de repente va a un proceso inmediato, no lo sé, pero tiene que judicializar el caso, esa es la idea, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la proactividad del defensor. Si el defensor no hace nada, me estimo que seguramente va a estar los 15 días allí. Y el juez no tiene cómo intervenir, ¿no? Salvo que se presente una solicitud de, de, de control de esa detención a través de una tutela de derechos. Así que ese es el mecanismo. El otro mecanismo también es la demanda de habeas corpus, por cierto, también tiene la misma finalidad. O el habeas corpus, que es extra proceso penal, o la tutela de derechos, ¿no? Eso depende en realidad de la estrategia de cada abogado. Bien, gracias, ¿ah? Gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, creo que Eh, ahí ya llegamos, ahí terminamos. sí, sí, maestro. Muchas gracias por dar la posibilidad del cierre de nuestro diplomado. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídese, que Dios le bendiga. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.